Yo sé que a mi hija no me la van a devolver. El propósito de este video es que puedas sacar tus propias conclusiones de cuáles son las diferencias entre operarte en una clínica de verdad o ir a operarte en una de estas clínicas que promocionan estos centros mafiosos de cirugía plástica. Yo soy enfermera, trabajé en el Gustavo Domínguez, he trabajado en clínicas años, tengo 27 años de ser enfermera. Al momento que ingresé a ver a mi hija, porque me llamaron para informarme a la pasada 4 horas de que mi hija estuvo en quirófano, me llamaron a que ingrese para darme unas informaciones. ¿Qué me dijeron? Que mi hija se iba a quedar ingresada porque dicha cirugía era ambulatoria, que supuestamente se acababa el proceso y se iba a su casa. Pero al darme la noticia que se iba a quedar, yo le dije que ¿por qué? Porque tenía que hacerle primero una radiografía de tórax y luego al otro día que se quedaba ingresada y para el otro día hacer exámenes y ver cómo estaba y a ponerle 2 pintas de sangre. Cuando te operes en una clínica de verdad, no tienen que trasladarte a ningún otro lado para hacerte exámenes, porque en una clínica como la Millennium tienes todo: exámenes de tomografía, rayos X, resonancia magnética, eco, electrocardiograma, examen de laboratorio, todo lo que necesitas para precautelar tu salud. Caso de que yo me enojé, pedí que me dejen entrar a ver a mi hija, me ayudaron, entré y cuando yo entré, ese quirófano era un desastre, sangre por todo lado, baldes de sangre. Cuando me entré a la fuerza empujando a esos médicos al ver a mi hija en el quirófano temblando, desangrando, sin oxígeno, saturando 75%. En el monitor que estaba colocado a mi hija, a la cabeza de ella estaba un doctor que me dijo que era el anestesiólogo. A sus costados habían 2 personas médicos, eran médicos, enfermeras, no lo sé. El suero de mi hija estaba terminado, no tenía una gota de hidratación. Entonces yo le dije, doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué mi hija está sin suero? Recién salió del quirófano y con una saturación de 75% y sin oxígeno, sin una mascarilla. Ese rato gritó que le pasen un tubo, que le pasen ambú. Cuando en un quirófano, en una máquina de anestesia debe haber un ambú, tubos torácicos, y gritaban en ese momento que querían tubo torácico. Luego de escuchar esto, analicemos y veamos cómo se maneja un anestesiólogo de primer nivel en una clínica de verdad. En primer lugar, tenemos que ver que una máquina cuente con todos los aditamentos necesarios, como es un ventilador para darle la oxigenación necesaria a la paciente, un vaporizador, estamos con un monitor, ¿no? Y además con toda la droga que se necesita para un eventual caso de emergencia. En anestesia general pues tenemos que tener muchas alternativas en una intubación difícil. Tenemos las mascarillas laringeas, en caso de que no lo podemos intubar a un paciente, que puede suceder. Tenemos la laringoscopio por una laringoscopía convencional, ¿ya? El laringoscopio es necesario, una guía para intubaciones difíciles también. Contamos también con la videolaringoscopía, que es algo muy importante para las intubaciones súper difíciles. Podemos ver a través de un video y resolver los casos. También contamos con los ambú para una emergencia, darle una asistencia ventilatoria al paciente hasta poder intubar. Eso es importante en una anestesia general. Bueno, en la lista de verificación de cirugía segura, en la entrada, en la inducción antes de la cirugía, tenemos que verificar con el anestesiólogo que fue una anestesia controlada, que no tenga alergias el paciente. En la pausa quirúrgica tenemos que hablar con el médico anestesiólogo, que se identifique que sea el médico correcto, el paciente correcto, y verificar también lo que es el material blanco a la entrada. A la salida del paciente tenemos que verificar que el material blanco esté completo, que si se ha tomado alguna muestra, también verificar qué muestra se ha tomado. El cirujano y el enfermero también revisen el tratamiento del paciente y verificar que todos estén sellados. Me empujaban, me sacaban, y cuando llegó la ambulancia, pedimos la ambulancia, llegó la camilla. El señor de la ambulancia llega con la camilla sin un tanque de oxígeno. Deja la camilla y dijeron ahí que no habían tanques de oxígeno para llevar a mi hija
a la clínica que supuestamente le iban a llevar por una radiografía torácica. El señor de la ambulancia dejó la camilla y se fue a su ambulancia a llevar ese rato el tanque de oxígeno. Y yo gritaba que ayuden a mi hija, que ayuden a mi hija. Sacaron a mi hija y yo me paré al lado de la doctora, de la cirujana, del anestesiólogo, que ellos no me dejen a mi hija, que ellos vayan ahí, que se responsabilicen. La importancia de que te operes en una clínica que cuente con una sala de emergencia es que en el caso que tengas una urgencia y tengas que regresar a la clínica, aquí te pondrán a atender de primera mano, recibir y ayudarte. Toda urgencia o sala de emergencia debe tener un tensiómetro, debe tener monitores, debe tener sí o sí un resucitador. Aparte, debemos tener un carro o coche de paro. Aquí tenemos todos los medicamentos de acuerdo a los protocolos para poder sacar a un paciente de un paro cardiorrespiratorio. Además, todos los medicamentos que se necesitan para poder resolver una emergencia. En caso de que ya no sea suficiente estar en el área de emergencia, entonces subimos a quirófano o vamos a hacernos los respectivos análisis al laboratorio, a la sala de imágenes, donde disponga el médico tratante. Yo sé que a mi hija no me la van a devolver. Yo no quiero plata, pero no quiero que de aquí al otro mes, a la otra semana, vaya otra persona a operarse y nuevamente hagan lo mismo, muera. Si ustedes tienen corazón, si ustedes tienen almas, si ustedes son madres, por favor ayuden, que esto no pase más, por favor. Y los invito a hacer una reflexión, un mea culpa. En lugar de estar preguntando cuál es el lugar donde les van a cobrar más barato y estar escribiendo a estas páginas mafiosas, porque como no hay un cirujano plástico, entonces asumen que es más barato y están ahora descubriendo por qué es más barato. Entonces, primero que nada, identifica un cirujano plástico certificado. No existe médico estético que hace cirugía, cirujano estético, eso no existe. Eres cirujano plástico, reconstructivo y estético. Esa es nuestra especialidad. Luego de eso, tienes que ver quién es el anestesiólogo, quien también tiene que ser un médico que ha hecho un posgrado en anestesiología. Y finalmente, tan importante como el equipo de médicos es la clínica donde te van a operar. Así que asegúrate de que no te operen en un consultorio, que no te operen en una casita, que no te operen en un edificio de oficinas. Tienen que operarte en una clínica que te ofrezca todas las garantías para la integridad de tu salud. Por ejemplo, tiene que tener una sala de emergencia, tiene que tener un centro de imágenes, tiene que tener laboratorio, tiene que tener una unidad de cuidados intensivos y tiene que tener un equipo completo de médicos que te puedan ayudar a resolver cualquier situación difícil.